Mateo capítulo 27, versículo 15 hasta el 26. Que dice la escritura: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que diesen muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que más bien se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Quiero que tome asiento un momento. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Tenga su Biblia allí. Y que el día de hoy se dedique a meditar un momento en silencio en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy recordamos esa muerte, ese hecho. Que cierre sus ojos y dígale y piense en ello. Y piense lo que ese acto significa para su vida el día de hoy. Es decir, piense qué sería del mundo, de su familia, de su vida, si eso nunca hubiera ocurrido, nunca hubiese pasado. ¿Qué sería de este mundo? Si así todo vemos la maldad que vemos, solo piense que sería de este mundo. Piense que sería de su familia. Piense que sería de su vida. De su vida. Y le pido que piense en esas cosas, para que en esta hora haya valor a ese sacrificio. La muerte de Jesús no fue algo que pasó por allá hace 2000 años en un sitio lejano, un señor lejano. Es algo
que afecta positivamente nuestras vidas aún hoy. Y después de que haga eso, quiero que ahí donde esté levante sus brazos y adore a Jesús. Diga: Jesús, te adoro a ti por esa muerte, te adoro a ti por ese sacrificio, te adoro a ti por los clavos, te adoro a ti por la cruz, la corona de espinas, te adoro a ti por los azotes, te adoro a ti por rescatarme a mí, por rescatarme a mí. Te adoro a ti porque conocerte dio un rumbo nuevo a mi vida, a mi familia. Sobre todo porque conocerte me salvó del pecado, de la maldad y de una eternidad lejos de ti. De los tormentos del infierno eterno. Muchas gracias por eso. Hoy en este día quiero recordar eso con alegría, con gozo, deleitarme en ese pensamiento, disfrutar de la salvación y de tu presencia esta tarde en este lugar. Muchas gracias. Ahora te pido que me hables por tu palabra y que hoy, cuando medite, al meditar en estas cosas, yo pueda hallar un entendimiento más profundo de estas verdades, yo pueda ser iluminado yo pueda tomar hoy decisiones que afecten toda mi vida de manera positiva, de buena manera. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Bajo el título 3 preguntas. Tres preguntas. Siempre que nosotros se nos anuncia que nos van a interrogar, nos ponemos un poco nerviosos, aprensivos. Dice: hoy tiene entrevista de trabajo. Dios mío, usted le sudan las manos, se inquieta, ¿verdad? Si lo llevan al juzgado, le vamos a hacer un interrogatorio. Usted se intimida. Si sabe que al llegar a la casa su esposa lo va a interrogar: ¿por qué llegó? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Por qué no avisó? Usted se siente intimidado. Puede que hasta empiece a pensar: bueno, ¿y qué le digo? Y si me pregunta tal cosa, y cómo le invento, y cómo le cuadro la cosa. Puede ser, ¿no? El hecho no es ese. El hecho es que a nosotros no nos gusta que nos confronten, que nos interroguen, que busquen sacarnos la verdad. No nos gusta.
Ahora, fíjese que en este texto que leímos, versículo 15 hasta el versículo 26, cuando Pilato está allí tratando de salvar a Jesús, de que no lo crucifiquen, porque eso es lo que está tratando de hacer, él formula varias preguntas a la multitud, los interroga a ellos. Y uno diría, como ahorita hablábamos, no, es que eso es unas preguntas por allá que le hicieron a un señor hace 2000 años y eso es lejos, eso cómo me involucra a mí. Pues se dan cuenta cómo esas preguntas ahora lo involucran a usted. Es decir, no fueron unas preguntas hechas por allá a unos señores o a un señor hace 2000 años, sino que esas preguntas nos interrogan directamente a nosotros para exigirnos una decisión. Nos exige una decisión. Quiero que miren las preguntas un momento primero y después vamos a desarrollarlas. El versículo 17 dice: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Esa es la primera. Ahora, en el verso 21, algo similar. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Esa es una pregunta que hallamos en el texto, con el que Pilato interroga a esos señores, a esa multitud allá, ese día. Luego, si miran conmigo, el verso 22, va a encontrar otra pregunta que él les hace. Que dice allí el verso 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es la segunda pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y luego una tercera pregunta en el verso 23 que dice: ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Ahora, ¿cómo me involucran a mí esas preguntas? ¿Cómo me afectan a mí esas preguntas? ¿De qué manera es que esas preguntas me van a exigir a mí hoy día una decisión? Pues bueno, vamos a mirarlo esta tarde. La primera pregunta entonces es: ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿No? Ahí está Pilato frente a la multitud y dice que los cuestiona. ¿A quién quiere que suelte? ¿A quién quiere ustedes que yo suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ya nos ha explicado la Escritura que, como era la Pascua, existía la costumbre de que les soltaban un preso, el que ellos quisieran. Un regalo que hacía Pilato o quien estuviera gobernando a los judíos ese día. Decían: el preso que ustedes quieran se lo suelto, ¿no? Y entonces Pilato los pone a escoger. Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Este evangelio nos dice una cosa, pero los demás evangelios nos dicen otra cosa sobre Barrabás. Nos dice, por ejemplo, que Barrabás era un preso famoso, ¿no? Y era un preso famoso porque no era ninguna perita en dulce, como dicen, era una joyita el hombre, ¿cierto? Por lo menos sabemos dos cosas de él, tres cosas de él, según nos dicen los evangelios. Número uno, que era un ladrón el hombre. Un ladrón, nos dice. También nos dice que era un revoltoso. Unos tíos encapuchados que tiran piedra y todo, un estilo de así. También nos dice la Escritura que así era Barrabás. Y en tercer lugar nos dice que era un asesino, porque en una de esas revueltas que había tenido contra el Imperio Romano, contra los impuestos, el gobierno, quién sabe contra qué había salido a protestar, había matado a una persona ya, ¿no? O sea, tenemos ahí un ser humano pues terrible, ¿no? Una persona terrible, ladrón, homicida, revoltoso. Ese era Barrabás. Y luego, por el otro lado, tenemos a Jesús, ¿no? ¿Y quién es Jesús? Bueno,
No requiere gran presentación, ¿cierto que sí? Pero por si alguien no sabe, ¿verdad? Tenían delante de ellos un ser inocente que nunca había pecado. ¿Verdad? Un ser, por eso, también santo. Si se pone a pensar, así ellos no supieran nada de eso de él, porque no podía estar pendiente de la vida de Jesús a toda hora. Eso lo sabemos nosotros ahora, por la Escritura. Pero así no hubieran sabido nada de eso. Delante de ellos tenían una persona, un ser humano, que solo les había hecho bien. No les había hecho ningún mal, ninguno, absolutamente ningún mal. Les había enseñado la voluntad de Dios. A muchísimos, tal vez incluso dentro de esa multitud, había sanado de diversas enfermedades. Gente endemoniada, llena de demonios, atada de demonios, con enfermedades producidas por demonios, situaciones producidas por demonios en su vida. Los había liberado, ¿no? Habían resucitado muertos. Todo eso lo sabían. Ahí lo tenían de frente, ahí. ¿Por qué lo sabían? Lo sabían que Jesús era un rey especial, era una persona especial, porque solo unos días antes, entrando a Jerusalén, con palmas, mantas y en medio de gritos, lo habían proclamado como rey, el hijo de David, el Mesías. Sabían que era una persona especial. A esos dos personajes tenían delante en ese momento. A Barrabás, digamos, un sinónimo de lo malo, lo perverso, lo inmundo. Y por otro lado, a Jesús, un sinónimo de la bondad, la santidad, lo loable. Y los cuestiona Pilato. Les dirige una pregunta directa a ellos. Les dice: de estos dos hombres, ¿a quién quiere que os suelte? La gente dijo, la gente gritó, la gente se emocionó, se excitó, diciendo a Barrabás. Y nosotros, creyentes o personas del siglo XXI, estamos en el XXI, ¿verdad? Sí, decimos, qué gente mala esa. Decimos, qué gente terrible. ¿Cómo fueron capaces ellos de hacer eso y de escoger un malandro, un tipo malo, un matón, un sicario, un revoltoso, un ladrón, que quién sabe cuántos mal le habían hecho? ¿Cómo son capaces de escoger a ese ser y no a Jesús, que solo les había hecho bien y que ellos podían reconocer un ser especial? ¿Cómo es que hacen eso? Y no, tal vez usted diga ahí, yo hubiera estado entre la multitud, yo hubiera gritado, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sí? ¿Qué hubiera gritado usted? Pues no dígaselo allá dentro de su corazón, ¿no? ¿Qué hubiera gritado usted ese día? ¿Barrabás o Jesús? ¿No? ¿Qué hubiera gritado? Pues, yo creo pocos diríamos, aquí hoy día, no, yo hubiera gritado, Barrabás, Barrabás, suelta Barrabás, suéltalo. ¿Cierto? Pocos, creo yo, no dirían eso. La mayoría estamos convencidos de que diríamos Jesús, ¿no? Suelta a Jesús, deja libre a Jesús. Ahora, hermano, la pregunta sigue vigente para nosotros hoy día. Sino que hoy no se nos pone a escoger entre Jesús y Barrabás, porque de plano Barrabás no existe. Pero sí se nos pone a escoger siempre entre Jesús y, póngale usted el nombre que quiera, Jesús y, o Jesús o su pecado, por ejemplo, ¿cierto? Jesús o cierta fulana por ahí, o cierto fulano por ahí. Jesús o un sueño que yo tenga, un plan, un proyecto de vida que tenga. Esa es la pregunta hoy. Esa es la pregunta con la que se nos confronta el día de hoy, ¿cierto? Pero vamos, póngale el nombre a eso. Si hoy se le confrontara como ese día allí en Jerusalén, lo pusieran a escoger a usted, ya no entre Barrabás, pero sí lo pusieran a escoger, Dios le dijera,
Jesús o... Ok, póngale un nombre a eso. O tal pecado. Jesús o tal persona. Jesús o tus planes y deseos. Póngale un nombre ahí primero. ¿Ya? Póngale un nombre. Póngale un nombre. ¿Ya se lo puso? Ahora, la otra pregunta. ¿A quién escoge? ¿A quién escoge? ¿Eh? No que eso solo era para ellos allá. No, también es para nosotros. ¿A quién escoge o a quién ya escogió usted? ¿O qué escogió ya usted? ¿Qué escogió? Porque puede que ya usted escogió, usted lo pusiera a escoger entre Barrabás y Jesús, usted dijo Barrabás, sigue aquí, ahí está. Pero usted ya dijo Barrabás. ¿Ah? ¿Cierto? O puede que hoy es el día que lo están confrontando y le están diciendo, bueno, hoy es el día de escoger Jesús o Barrabás. Una vida con Dios y una vida sin Dios. Una vida de consagración y una vida de tibieza. Es hoy el día, hermano. ¿Sabe qué es lo malo de eso? Escoger a Barrabás. Que es que esa decisión afecta drásticamente nuestra vida aquí en la tierra. Y no solo aquí en la tierra, sino que afecta drásticamente lo que será nuestra eternidad. ¿Cree en la vida después de la muerte? ¿Sigue creyendo en eso usted? ¿Sigue creyendo que usted un día morirá? Pero que ahí no termina todo. ¿Sigue creyendo eso? Espero que lo siga creyendo. Espero que no crea que solo mueren los ancianos. Hablando, el domingo les dije, cada 40 segundos se suicida una persona. Como si hubiera sido un anuncio, ¿cierto? Bien, se nos suicidó aquí el vecino. El vecino era el gimnasio conmigo. Éramos conocidos del gimnasio. Y el vecino tenía unos 30 años. Calculo yo, unos 30 añitos. Porque es que los jóvenes también mueren y los adolescentes también mueren. Eso no es solo cuestión de los viejitos por allá, en los ancianatos. No, uno también muere ahora. Entienda eso. Escoger a Barrabás tiene consecuencias para esta vida, drásticas consecuencias para esta vida. Pero, sobre todo, tiene drásticas consecuencias para la vida futura. Igual pasa con Jesús. Escoger a Jesús cambia radical, estructuralmente muchas cosas de nuestra vida para bien, pero sobre todo cambia radicalmente nuestro destino después de que muramos, que es lo más importante. Ahora, cuando uno piensa en Pilato diciéndole a la gente Barrabás o Jesús, piensa en otros personajes bíblicos que pusieron a la gente en la misma encrucijada. Exigieron una decisión. Exigieron una decisión clara, radical, no entre tres cosas, sino entre dos cosas. Pilato dice, Barrabás o Jesús. Yo le digo esta tarde a usted, Jesús o lo que usted puso ahí. Pero Josué, ¿se acuerda de Josué? Josué, antes de morir, se para ante el pueblo. Capítulo 24, versículo 15 de Josué. Hace algo muy parecido a lo que hace Pilato ese día. Josué 24, 15. Y él les dice allí, y si mal os parece servir a Jehová. 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ya. No es para mañana, no, hoy van a escoger ustedes. Ahí está la decisión. Hoy van a escoger ustedes
a quién sirváis. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de tierra de servidumbre. Vamos a ver. ¿Se fija? ¿Se da cuenta? Ellos escogieron ese día a Jehová. Dice, no. Pero fíjense lo que le dice Josué. Dice, ustedes tienen que escoger entre Jehová y los ídolos, entre Jehová y los falsos dioses. Tienen que escoger hoy. Es hoy. No es una decisión que pueda posponerse. Es hoy que tienen que escoger entre Jehová y los ídolos. Él dice, yo por mi parte escojo al Señor. Y la gente respondió aquel día también, Dios nos libre, Dios nos guarde, lejos de nosotros, no que nosotros hagamos estas cosas. No, vamos a servir al Señor también. Buena decisión esa. Buena decisión esa. ¿No? Después tenemos otro personaje que se parece a Pilato y que hace lo mismo. En Primero de Reyes 18:21, perdón. Primero de Reyes 18:21. Primero de Reyes 18:21 dice, ahora Elías. 18:21 le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Otra vez de nuevo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán vacilando entre dos cosas? ¿Hasta cuándo? Lo cual quiere decir que tiene que haber un momento donde eso pare en nuestra vida. Se frene definitivamente en nuestra vida. Esto no puede ser así, dice Elías. ¿No? Que ustedes andan con Baal y andan con Jehová. Que ustedes andan con Baal y andan con Yahvé. Para eso, no. ¿Hasta cuándo esa situación? Dice ahí, ¿hasta cuándo claudicaréis, vacilaréis? Estaréis aquí y allá, entre dos pensamientos. Luego dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Es la radicalidad de la decisión. Él le dice, si usted cree de verdad que Yahvé es Dios, que Jehová es Dios, entonces sígale. Pero si no le parece, si no puede creerlo, entonces siga a los ídolos, a los Baales. Váyase tras ellos. Si nota que no hay ahí, en esto que dice Elías, ni en lo que dice Josué, ni en lo que dice después Pilatos, alguna cabida a la ambigüedad. Porque a muchos de nosotros nos fascinaría que no solo fueran dos propuestas, sino que fueran tres las que se hicieron. Entonces usted dice, qué bueno que fuera Dios medio y Baal. ¿Me hago entender? Qué bueno. Así piensan muchas personas, que eso sería lo que genial que eso fuera así. ¿Eh? No, eso, yo sí sería, así sí. Pero no es Dios la mitad y Baal, sino es Dios y Baal. Usted escoge entre las dos. Es Jesús o Barrabás, pero no es Jesús y Barrabás al mismo tiempo. Es Jesús o Barrabás. Esa es la radicalidad del mensaje. Bueno, la historia continúa allí. La historia sigue allí. Ahí en Elías. Y ahí, bueno, ahí pasa una cuestión. Pero a lo que queremos centrarnos es eso. Que se exige una decisión. ¿Cuál de los dos? Y usted tiene que elegir hoy también. Usted está aquí hoy y está escuchando este mensaje es porque Dios está exigiendo de parte suya, hoy, aquí, en este lugar y en este momento de su vida, una decisión.
Usted ha estado en la mitad, sirviendo a Baal, sirviendo a Dios, a veces Baal, a veces con Barrabás, a veces con Jesús. Pero Dios le trajo esta tarde aquí para que usted escoja de una vez por todas entre alguno de los dos y se deje de juegos y de claudicar entre dos pensamientos. ¿Está o no está? ¿Es Jesús o es Barrabás? Pero no hay nada en la mitad allí. Bueno, esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué haré? Verso 22, vamos. Mateo, estamos en Mateo, capítulo 27. Ahora vamos a mirar el versículo 22. Mateo 27, 22. ¿Dice amén? Bueno. (27-22) Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿A quién quiere que le suelte? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Nos gusta el ladrón, nos gusta el revoltoso, nos gusta el asesino. Entonces, suéltanos a Barrabás. Y entonces viene la pregunta, que uno diría es la pregunta más lógica después de eso. Y él les dice: ¿y entonces qué hago con Jesús? Y entonces, ¿qué hago con Jesús? Y aquí, eso es bien interesante, ¿no? Porque si usted escoge a Baal, automáticamente tiene que escoger también qué hace entonces con Jesús. ¿Se fija? Si usted escoge a Barrabás en su vida, entonces automáticamente debe decidir también qué va a hacer con Jesucristo. ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Qué es lo que hace Pilato? Entonces Pilato le dice: bueno, si no quieren a Jesús, entonces ¿qué hago con Jesús? Si ustedes prefieren a Barrabás, también ya decidieron, pero ¿qué hago con Jesús? Ahora, esa es la pregunta. Otra vez, esa pregunta. Entonces, si usted escoge a Barrabás, ¿qué hacemos con Jesús? ¿O no? ¿Qué hacemos? Más personal. Si usted escoge a Barrabás, ¿qué hace con Jesús entonces? ¿Qué hace con la sangre de Jesús que se derramó por usted? ¿Qué hace con Jesús? Ah, hermano, ¿qué hace con Jesús? Y lo mismo da. Si usted dice: no, yo escojo a Jesús, entonces tiene que decidir qué va a hacer con Baal entonces, o con Barrabás, o con el fulano aquel, o con su pecado, con su maldad. ¿Qué va a hacer con eso? Vamos a explorar esas dos alternativas, ¿cierto? Entonces, si usted dice: yo voy por Cristo, yo hoy en este lugar, este Viernes Santo, me decido por Jesucristo, yo voy a estar con Él, voy a amarle, voy a caminar con Él. No podré ser perfecto, ¿verdad? Pero yo voy a poner todo de mi parte, mi corazón, para seguirle a Él, caminar con Él. Bien. ¿Qué tiene que hacer con Baal entonces? Radical, ipso facto, es un apartamiento total de su vida, de Baal, una renuncia radical a Barrabás. Eso es lo que debe hacer. Eso es arrepentimiento. Y hacerlo para toda la vida, porque eso no sirve hacerlo un mes, un año, 2 años y después volver a lo mismo. No, eso no sirve así. Es de una vez y para siempre. ¿Está captando la idea, hermano? Amén. Así es. Así son las cosas con el Señor. Usted tiene que desalojar a Barrabás de su vida para siempre. Usted tiene que arrancarse a Barrabás de su alma. Aunque eso le cueste lágrimas, dolor, usted tiene que abandonar el pecado. Así se está con Dios. Así se agrada a Dios. Así se camina en el camino de Jesucristo. Porque si dice Jesús y deja a Barrabás por un mes,
por un año y luego vuelve a abrazarlo, usted básicamente no hizo nada. ¿Cómo que no hice nada? Pero eso, claro, porque eso lo único que revela es que usted no ha conocido a Jesucristo y que usted no tuvo un arrepentimiento verdadero aquel día que creyó que lo había tenido. Quien se ha arrepentido del pecado nunca vuelve a él, jamás regresa a él. Para él eso es una cosa sucia, horrible, una cárcel a la que no quiere volver jamás. Ha aprendido que eso allá no paga, que eso allá no sirve. Ha aprendido de verdad. El arrepentimiento le enseñó que todo eso es vano, banal, fútil, inútil. Por eso no regresa. Pero cuando usted coquetea y juega y vuelve y va, es porque usted no ha entendido el peligro de eso, la maldad que hay allá. Usted no ha entendido lo que usted era sin Cristo. Bueno, pero entonces exploremos la otra alternativa. Entonces usted dice, listo, ¿qué Barrabás ni qué nada? ¿No? ¿Cómo voy a escoger yo a Barrabás? ¿Cómo escoger yo a los Baales? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Entonces yo elijo, no, estamos al revés, ¿verdad? Es al revés, pero corríjame, tenga la onda. Entonces usted dice, no, eso a mí no me gusta, eso a mí no me cuadra, a mí las cosas, que si yo estoy con Dios tiene que ser con Él, y si estoy con Barrabás es con Él, y que no hay camino medio, pues entonces yo escojo mi Barrabás. Yo escojo mi Baal, a mí me gusta más mi Baal, ¿no? Que así me dijo una vez un muchacho, a mí nunca, eso pasó hace muchos años, pero nunca se me va a olvidar eso. Porque yo le estaba predicando y le estaba diciendo que la semilla de la predicación caía en distintos corazones. Le estaba diciendo eso, yo me acuerdo. Diciendo que había gente que la palabra le caía tan... bueno, el caso fue que llegué al punto ahí donde le dije que había gente que le caía la palabra, le gustaba, decía, eso es bueno, yo quisiera ser cristiano, pero es que los placeres del mundo. Es que fornicar es tan rico, es que irme a emborrachar es tan rico, es que fumar es tan rico, es que trabarme es tan rico, es que todas esas cosas, ¿sí?, de los placeres. Y yo le estaba diciendo eso a él. Y él, con una sonrisa, porque creía que era un juego, me dijo, yo soy de esos. ¿Tú entiendes lo que me estás diciendo? Dice, sí, pero ¿qué hago? ¿Qué a mí me gusta? Bueno, si no te importa, poco hay por hacer. Si no le interesa, poco hay por hacer. Pero entonces, si usted dice Barrabás, a mí me gusta es Barrabás. Yo no estoy dispuesto ni dispuesta a dejar a mi Barrabásito. Entonces, ¿qué hacemos con Jesús? Le voy a decir cómo es la cosa. La cosa es que si usted escoge a Barrabás, ni se atreva a mencionar el nombre de Dios con su boca. Ni se atreva de ese momento en adelante. Ni se atreva a intentar comunicarse con Él, orar, rezarle o como usted lo quiera llamar. Usted ni se atreva a eso. Ay, pero así es la cosa. Así es la cosa. Porque usted ha pisoteado la sangre de Jesús. Usted ha ofendido al Espíritu Santo. Usted ha tenido por inmundo al Hijo de Dios. Usted se ha hecho un enemigo radical y completo de Él. Yo sé que nadie cree que es enemigo de Dios. Nadie se cree eso. Pero en la verdad bíblica, usted escoge a Barrabás, usted es enemigo de Dios para siempre, a menos que se arrepienta. Entonces, no crea que usted coge a Barrabás y después se va a orar. Esa oración es inmunda. No crea que usted escoge a Barrabás y luego se pone a hacer buenas obras.
para que entonces con una cosa compensar la otra. Esas buenas obras, dice la Biblia, son trapo de inmundicia para Dios. No sirven. Así es la cosa. Entonces, si piensa despreciar a Cristo, lo va a despreciar para totalmente, no para siempre, pero sí totalmente. No es que yo agarro aquí y luego cojo aquí. Y entonces cuando me conviene cojo aquí y abrazo y no sé qué, y luego cuando ya no me conviene más o mucho problema, la vida es muy lento, suelto aquí, abrazo aquí. No, no, no. Es una cosa o la otra. Siempre hay un momento donde usted puede arrepentirse, soltar a Barrabás para siempre abrazar a Jesucristo. Siempre habrá. Pero mientras eso no pase, usted es el enemigo de Dios. Dios está irado contra usted. Su oración es inmunda en su presencia y sus buenas obras son nada, solo sirven para el otro ser humano a quien usted se la ama. Pero nada tienen que ver con Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Así que decida hoy: Barrabás o Jesucristo. Una vida de pecado, una vida alejada de Dios, una vida de desobediencia y rebeldía a las leyes de Dios, o una vida de entrega, consagración, amor y pasión por Dios. Así es. Y luego viene la tercera pregunta. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál de los dos? Y luego la segunda pregunta es: ¿qué haré entonces? Porque hay algo que hacer con el que desprecio. Pero en tercer lugar, la tercera pregunta entonces es: ¿por qué? ¿Por qué? Verso 23, de nuevo, dice ahí: y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Sí, entonces cuando él les dice, Jesús, ¿a quién quiere que lo suelte? Entonces ellos dicen, a Barrabás. Y luego él dice, ¿y entonces qué hago con Jesucristo? Y ellos le dicen, crucifícalo. Oiga, qué terrible. Yo hasta ahora había pensado que el culpable de la crucifixión, el de la idea, había sido Pilato. ¿Y nota? ¿Y nota que no fue él? Él ejecutó, ¿no? A regañadientes, de mala gana. Él no quería en realidad, pero le tocó, pues así lo hizo. Pero los de la idea fueron los mismos que gritaron Hosana el lunes. Fue el pueblo de la idea de crucificarlo, fue el pueblo. ¿No? Entonces él dice, ¿qué haré con Cristo? Entonces crucifícalo. Mátalo. Es terrible. Y luego entonces, él le dice, ¿pero qué hizo de mal? Que eso equivaldría a nosotros a preguntarnos, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Pero por qué quieren que lo mate? Dice Pilato. ¿Por qué quieren que lo crucifique? ¿Por qué ustedes quieren que yo haga esto con él? ¿Por qué razón? Entonces ahí es donde él se lava las manos, dice, sí, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. La gente es loca, la gente no sabe, hermano. La gente dice sandeces. Imagínense, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero no, de ahora, ¿por qué? Ahora, aquí viene la tercera pregunta para nosotros también, y es, si usted elige a Baal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo han puesto a escoger entre Jesús y Barrabás, ¿verdad? Usted escoge Barrabás. ¿Por qué? Dígame, ¿cuál sería una buena razón? Una razón inteligente para decir, yo prefiero una vida entregada a Barrabás.
que una vida entregada a Jesucristo. ¿Cuál sería una razón inteligente? Porque de verdad uno no se explica por qué la gente elige a Barrabás. ¿Vamos a entender? ¿Por qué rechaza a Jesús? ¿Por qué le dices a él que tú no quieres nada con él? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué razón inteligente alguien podría darle a uno para responder esta pregunta? ¿Por qué si él lo atrae, lo llama? ¿Por qué uno va a rechazar ese llamado que él nos hace? ¿Por qué razón? Piense una razón inteligente. Porque razones vanas hay muchas. Como dijo aquel muchacho, porque es que eso es tan rico, fornicar es tan rico y trabarme es tan rico y es que eso es el placer. Eso es una razón, pero es una estúpida razón. Una razón que no guarda nada de inteligencia en ella. O piénselo, dígame, ¿le parece que sí? ¿Por qué razón? Porque usted elegiría a Barrabás en lugar de Jesús. Ahora piense, lo contrario. ¿Por qué elegir a Jesús? ¿Por qué usted debería elegir a Jesús? ¿Por qué razón? O aún, quiero hacerle esta pregunta. Usted que ya eligió a Jesús, ¿por qué eligió a Jesús? ¿Por miedo tal vez? ¿O lo eligió por agradecimiento? ¿Lo eligió por interés?